Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. ¡La tengo! ¡La tengo, la tengo, la tengo! Déjame oírla. Escucha. Dime que me equivoco, Fish. Podría ser alguna interferencia de la base de Kirkland, pero lo dudo. A ver si lo recibe el sistema de seguimiento. Willy, vuelve a conectarte y dame el descentrado. ¿La estamos grabando? Desde el primer momento. No es interferencia de Kirkland. ¿Y la base de White Sands? ¿En esta frecuencia? No. A ver los satélites de defensa. ¿Qué tal el espionaje esta noche, muchachos? Vamos. Defensa no sigue a ningún satélite espía en este vector. En latente, la lanzadera Endeavour. ¡Bien! Fuente confirmada. Y no está aquí al lado precisamente. ¿Posición? He comprobado la interferometría. Creo que viene del IRA. ¿Vega? No puede ser. No está más que a 26 años luz. 2:09. La película Contact, basada en el libro de Carl Sagan, intentaba especular sobre la posibilidad de eso, entrar en contacto con civilizaciones extraterrestres. Es posible que, siendo los únicos, y veamos el ejemplo, ¿no?, de nuestra especie, realmente no hayamos sentido la presencia cercana mediante mensajes, ondas de otros hermanos del espacio. El hombre lleva mucho tiempo intentándolo y seguramente muchos laboratorios sabrán cosas que no conocemos. Se ha especulado con posibles señales que han llegado hasta nosotros, pero algunos dicen que jamás podremos leer ese extraño lenguaje de las estrellas. Vamos a adentrarnos en un tema que de verdad es sorprendente, curioso. Ocurrió hace mucho tiempo, ocurrió hace más de 25 años. Era exactamente el otoño de 1984 y yo lo recuerdo muy bien porque era un niño que vivía en Vitoria. La primera vez que escuchaba la palabra ovni era en una emisión de la radio de Vitoria, donde se hablaba de presencias extrañas en los cielos. Recientemente, y no es cuestión de hablar de mi vida ahora, pero yo había leído un libro, por accidente, donde se mencionaba también esas extrañas siglas, los ovnis, y recuerdo perfectamente, como si fuese ahora mismo, que en el ático de la casa de un tío mío veían los recortes de prensa de diferentes medios de la provincia de Álava y hablaban de ovnis sobre la ciudad. Era una curiosa coincidencia, tanto que me obligó a desplazarme a algunos sitios para saber, como un niño que era, yo tenía 11 años, qué había ocurrido. De poco me enteré, desde luego, porque uno no sabía ni cómo se preguntaba prácticamente, pero algo nos obligaba a ir allí. Y después, con personas de mi propia familia y mi entorno, mi primo, algunos amigos, hicimos un grupo para ir investigando. Es un poco la intrahistoria que quizá a muchos les sorprenda. En Álava, en aquel otoño del 84, ocurrieron cosas que nunca han vuelto a ocurrir jamás en la ciudad, o por lo menos de esa forma, o con ese eco. Y fueron cosas que condicionaron mi vida de forma absolutamente radical. A veces uno piensa, reflexiona, ¿por qué en aquel momento? ¿Por qué de esa forma? ¿Y qué millones de cábalas podían haberse dado para que eso no ocurriese así? Porque sin esos sucesos de Vitoria, repito, yo no estaría delante de este micrófono ni en nada de lo que he hecho en mi vida desde aquel instante, hace más de 25 años. Para mí es muy emocionante poneros el siguiente corte sonoro en la radio de Vitoria, conectando con aquella primigenia FM. Hasta los informativos y los programas sonaban de esta forma. Los ovnis, esos objetos volantes no identificados, prefieren tierras alavesas. Y según expertos en la materia y buen número de ciudadanos, han visitado Vitoria, Salvatierra, Nanclares y Murguía el pasado 14 de septiembre y faltando pocos días para que comenzara octubre. Estas apariciones han coincidido con dos apagones que precisamente se produjeron en las mismas fechas, no solo en Álava, sino también en Guipúzcoa, Vizcaya y Rioja. Concretamente, el día 14 de septiembre, ante cientos de personas que celebraban alegremente las fiestas del barrio de Faramaga, y a finales de mes sobre el campamento de Araca. Pues sí, algo propio de la Guerra de los Mundos. La banda sonora que acompañaba aquellas emisiones del año 84 estaba ocurriendo sobre la pacífica y tranquila ciudad de Vitoria y sobre la provincia. Y luego las cosas se fueron complicando. Surgían testigos, surgían protagonistas. La voz breve que os voy a poner ahora es de uno de los pioneros de la investigación en Vitoria, que dio mucho que hablar. Prudencio Muguruza hablaba de esa observación sobre Zaramaga,
incluso la policía se personó en el lugar, una revuelta increíble y una serie de apagones, de extraños apagones, que como en otras ocasiones en la historia de la ufología, serán algo que acompaña al fenómeno OVNI. No sabemos si hay relación o no, pero grandes sectores de la ciudad de Vitoria, ya industriosa en su época y con barriadas obreras muy amplias, quedaron sin luz. ¿Os imagináis? Sin luz, hablándose del fenómeno OVNI, aquello era demasiado para un niño fantasioso como era yo. Pruden Muguruza hablaba en la radio, desde el lugar de los hechos, y describía lo que se había visto en el lugar. Tenía una forma triangular, con el borde luminoso, con unas luces, digamos, azuladas, verdosas y rojas. En fin, uno se pone casi nostálgico con todo esto. Prudencio Muguruza creo que está en Bilbao. Pruden, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Qué recuerdos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, hace ya casi 26 años de eso, fíjate. Pero emocionantes los cortes y los documentos, ¿verdad, amigo? Sí, verdaderamente que sí. La radio hablando con total normalidad de lo que se estaba cociendo ahí en la provincia y en los cielos, los apagones, y cuidado con lo que vino después, que luego si quieres desarrollamos. Pruden Muguruza, yo creo que no necesita presentación, ha sido una persona muy importante en muchas cuestiones, fue la primera persona que a mí me llevó a la radio en mi vida, a su programa Entre Dos Mundos, ¿te acuerdas, Pruden? Sí, me acuerdo de aquel día. Ahí estaba con sobre todo, sí, pero sobre todo me acuerdo de tu cara, ¿no? De aquella cara de asombro, de esos ojos abiertos, ¿sabes? De un adolescente, ¿no? Que sí, tenía 12 años, 13 años, Pruden. Sí, por ahí, 11 sí. o 12, no sé. Sí. Eso la gente no se lo cree, ¿sabes? Que de vez en cuando yo lo cuento y no me creen, ¿no? Sí, pues sí, yo me acuerdo una noche, que fuiste además, recuerdo con un primo tuyo también, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Y bueno, y sobre todo la cara, ¿no? De cómo estabas allá, bueno, se ve que aquello verdaderamente te impactó la radio, sí. Y a ti también te impactaba la radio, que tú me enseñaste por vez primera, sí. La radio y el misterio, porque tú, mucha gente habrá dicho Muguruza, claro, ahí está el hombre que dio a conocer el asunto de Ochate. Sí. Pero habían pasado ya unos años, Pruden, tú divulgabas estos asuntos en Vitoria, en diferentes medios periodísticos, y nos encontramos con algo sorprendente, y es que en la ciudad de Vitoria empiezan a pasar cosas. ¿Qué fue aquello de los apagones y aquellas luces que parece que la tomaron con la ciudad durante unos días? ¿Qué recuerdas? Hubo unos días, es verdad que parece que empezó a ocurrir de todo, ¿no? Yo recuerdo incluso que uno de los días que estaba haciendo el programa Entre Dos Mundos, que incluso estuvimos retransmitiendo y como la gente nos llamaba, pues sí, lo estamos viendo, o sea, era algo increíble, pero sobre todo esos apagones, ¿no? Además que no hubo tormentas, sí que hubo tormentas, pero ese día concretamente hubo. Por ejemplo, el día que el transformador de Ali, en Ali, no hubo tormenta, sin embargo, se produjeron esos apagones, ¿no? Lo que más, impresionante verdaderamente fue lo de aquel ordenador prehistórico, ¿no? Aquel Spectrum. Sí, pero eso no me lo adelantes, Pruden, porque eso va a ser importante. Eso no me lo adelantes, porque además, fíjate, quiero llamar a la colaboración de la gente. Carmen, vamos a dar líneas, ¿y sabes por qué? Porque ahora hablando con Pruden Muguruza, que por cierto, Pruden, volvimos a Ochate hace no mucho tiempo, y se ha cumplido aquello que nos dijiste en su momento, ¿no? Que fuiste el primer invitado de Cuarto Milenio que nos iba a dar suerte, y fíjate, todavía seguimos ahí. Bueno, pues la historia que vamos a contar ahora, yo creo que es difícil de creer seguro, pero ocurrió y motivó muchas investigaciones, y permíteme que introduzcamos eso diciendo, Carmen, que gente que pueda ser de Vitoria o de Álava, si recuerda aquellos hechos, si nos está escuchando ahora mismo y recuerda o nos puede aportar algo de aquellos hechos, que por favor se ponga en contacto con nosotros. Claro que sí, vamos a repetir las vías de contacto: 27640, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com, o la web de la cadena Ser, cadenaser.com. Además, Iker, sorteamos 3 novelas: La guerra de Charlie Wilson, que va de un entresijo con la CIA, espías, Los lugares secretos,
que nos ocultan en los edificios de Madrid algunos símbolos, y también el conocimiento secreto, los entresijos de las sociedades secretas. Pues esas 3 novelas las sorteamos entre todos los mensajes y opiniones que nos lleguen a esas vías de contacto. Bien, ¿recordáis algo, amigos de Álava, o que estuvierais por Álava? Hubo otro caso, Pruden, antes de hablar de aquella increíble impresora que funcionó sola, que también dio muchas vueltas. ¿Tú te acuerdas una familia en el pueblo de Audícana que tiene una experiencia como terrorífica con un ovni a muy poca distancia, ¿no?, en aquellos días? Sí, en esa época, sí. Aquel caso también me impactó bastante, pero en aquella época andaba con Juanjo Benítez y estábamos investigando varios casos, ¿no?, que se estaban produciendo en la zona. Lo mismo que te vamos a comentar de Audícana, como otro también en el monasterio de Guren, en fin, había varios, se iban sucediendo continuamente. ¿Se iban sucediendo? Sí, dime. No, te decía que concretamente de Audícana, de esta familia, pues a mí me impresionó bastante, ¿no? Además, todavía vamos a decir, de estado casi de shock en el que se encontraban, ¿no? Y es que llegamos allá y el ver a los niños, ¿no?, porque ellos están allá afuera en la casa de noche, y cómo vieron esa luz, ¿no?, allá en el oído, vamos a ver, muy lejos, ¿no?, una luz, y empezaron vamos a llamarle, que venga hacia nosotros, y vamos a ver, y además concretamente en euskera, ¿no?, y en ese momento vieron cómo esa luz se les acercaba, se les echaba encima y echaron a correr hacia el interior de las casas. Bueno, aquello fue impresionante, y sobre todo porque, vamos, ha visto, en ese momento lo primero que pensé, dije, bueno, vamos, o sea, es que hasta estos tienen traducción de todos los idiomas del planeta, ¿no?, hasta del euskera, digo, vamos. Sobre todo, Pruden, porque si te acuerdas, en aquel instante de shock para la familia, es la madre la que también en euskera le pide a la luz, no, por favor, ¿no? O sea, la escena llega a ser como de terror. Y aquello se detiene en aquel momento. Exacto, así fue. Entonces, pues hombre, fue un caso verdaderamente que dices, bueno, pues, no, y más porque lo ves que es real, ¿no?, por cómo estaba la familia, los niños, todo. Claro, una zona muy próxima a Vitoria, Pruden, donde pocas veces habían ocurrido cosas de ese nivel, si descartamos todo lo que tú habías investigado, Chate. Lo que es la ciudad de Vitoria, muy tranquila, pocas cosas de ufología habían ocurrido, ¿no? No, exactamente, sí, no se había manifestado. Y en esos días ya te digo que fue como una avalancha, una oleada continua, lo mismo al monasterio Guren, que fuimos también, además recuerdo una anécdota, porque algún día sí le puedes comentar con Juanjo Benítez, allá en el monasterio Guren, recuerdo que bueno, se pegó allá andamos con el barro hasta las rodillas de barro, y recuerdo que se pegó un buen talegazo, ¿sabes? Benítez ahí en la brecha, ¿no? Sí, allá se dio un buen talegazo, allá bajando, allá por una ladera. Bueno, ese era el Benítez explorador, que ya no estaba, claro, ya no estaba en la Gaceta del Norte, pero había huellas, marcas, la gente hablaba ya no solo de visión en los cielos, y me gustaría, sé que es difícil que la gente entienda, ¿no?, que era una ciudad tranquila, y que de pronto todos los casos llegan en apenas una semana. Pero vas a escuchar algo también emocionante, Pruden, emocionante para todos los que vivimos aquello, yo aunque era un niño, y es a Juanjo Benítez, JJ Benítez, que en aquel octubre del 84 habla de algo que nos dejó alucinados. En uno de esos apagones de una zona periférica de Vitoria, hoy ya unida casi a la ciudad, pero entonces periférica, ha habido uno de esos apagones mientras hay ovnis. Y en una de las casas, en el interior de una casa, algo ha empezado a suceder. Algo que JJ Benítez, ni más ni menos, en vivo, comentaba a la radio de Vitoria así. Cuando se fue la luz, esta impresora se puso en marcha sola, cosa que es pues muy difícil, y además sin el tecleo previo necesario para que se pueda escribir sobre la misma. Entonces aparecieron una serie de ochos y de unos, y al lado de estos caracteres pues otros totalmente indescifrables que no corresponden a lo que a los programas para los que estaba preparada este microordenador. Te digo, está siendo analizado por especialistas. No entienden cómo, para empezar, una impresora puede funcionar sin luz, y punto segundo, cómo es posible que escriba algo para lo que no está programada. 2:23, estáis escuchando Milenio 3 en la cadena SER,
Y yo, pues eso, con una particular emoción, ¿no? Estamos hablando de los primeros casos que yo conocí en mi vida. JJ Benítez, en fin, sobran las presentaciones también, siempre al cabo de la noticia, y con una cosa que es muy especial en esta grabación, porque a Benítez se le ha acusado muchas veces luego de un éxito literario increíble, y yo no he conocido, creo, a nadie tan apasionado del misterio como él. Y transmitía emoción, o sea, auténtica emoción, cuando contaba lo que en un piso del barrio de Ali había ocurrido. Algo, en pleno apagón, sin conexión ni fluido eléctrico, había empezado a escribir una serie de signos, al tiempo que esas luces estaban sobre la zona. Pruden, sobre las luces de los diferentes días, ¿eran distintas? ¿Se vieron de diferentes formas? Tú describías a la radio una formación de varios colores, no sé si triangular, esférico. ¿Podías hacernos un poco el retrato robot de lo que se vio en aquellas fechas? Bueno, exactamente lo que yo puedo recordar, ¿no? Sí que eran de diferentes formas, eran de formas triangulares, de formas también ovoidales, de diferentes colores, azulado, verde, rojo. O sea, vamos, era algo, porque una gente te decía una cosa, otros otra, o sea, dices, vamos, esto parece una invasión, ¿no? O sea, que eran formas muy diferentes. Sí, eran formas diferentes. Yo recuerdo de lo que, ya te digo, de lo que recuerdo de aquellos años, ¿no? Y de hablar con gente o gente que te llamaba, y sí que eran de diferentes formas. Bueno, vamos a conocer una cosa sorprendente. Conectamos con un compañero que está investigando en vivo estos hechos, que está en Vitoria, que es Juan G. Vallejo. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tú tenías muchas ganas de hincarle el diente a esta historia, porque hay diferentes posibilidades de investigar esta historia. ¿Podrías resumirnos, Juan G., en titulares, qué pasa esa noche del apagón con la observación OVNI en la casa de un ingeniero llamado Carmelo Daubaña? Bueno, pues lo que pasa en casa de Carmelo Daubaña, en uno de los instantes en el que se va la luz, pues la impresora de un ordenador Spectrum pues saca un folio que tengo ahora mismo delante, perdón, una copia de ese folio ampliado. Entonces en ese folio lo que aparece es una fila de unos y 8 con diferentes filas al lado de una serie de puntos que se repiten de forma metódica. O sea, una columna de unos y 8, una columna con estos puntos, una columna de unos y 8. Entonces, bien, lo que se repite exactamente es una secuencia de 30 puntos, exactamente 30 puntos en 16 renglones, que es lo que hay entre el 1 y el 8. Entonces, esa secuencia se puede llegar a ampliar hasta como la tengo yo delante mía, que se ven perfectamente los 30 puntos separados, como te he dicho, alineados en 16 renglones. A partir de aquí, y si le echamos más que imaginación, consultamos con ingenieros informáticos, pues la verdad que la gente se puede llegar a llevar una sorpresa bastante importante. Y luego, si no recuerdo mal, Juanje, los signos o troceados o eran como muy raros después, ¿no? Había como una especie de símbolos extrañísimos. Sí, no, realmente son puntos, ¿eh? O sea, es del número del 1 al 8, y luego se repiten una serie de puntitos cada vez que empieza el número 8, desde la parte superior del 8, se va repitiendo siempre la misma secuencia de puntitos. Explicación que se dio en la época. Bueno, perdón, ¿qué decía el propio ingeniero señor Daubaña? ¿Que no había fluido eléctrico? ¿Él cómo explicaba la circunstancia que le había pasado en su propia casa mientras ocurría, repito, esta oleada de observaciones sobre Vitoria? Sí, bueno, aquí lo que no se explicaba a Carmelo Daubaña eran dos cosas. Primero, que para hacer simplemente la línea de 1 y 8, él tenía que haber manipulado, como hizo delante de JJ Benítez, el ordenador, de forma de que ponía los números 1 y 8 y se escribían y salía un folio perfecto escribiéndose los números 1 y 8. En cambio, la otra serie de 30 puntos que se repite, no hay forma humana de programar ese ordenador para que haga esa secuencia de 30 puntos, vuelvo a decir que son exactos los 30 puntos que se repiten sin cesar. Eso es lo que más extraña a Carmelo Daubaña y bueno, y a Juan José Benítez, que estuvo investigando esta historia y fue el que realmente me contó a mí esta historia y me puso toda esta información encima de la mesa hace ya de esto muchísimos años, con esta secuencia famosa de 30 puntos, te vuelvo a repetir, que se repite de forma continua, y es lo que el ordenador por sí solo no podía ver. Y sobre todo sin fluido eléctrico, que es lo más importante. Sin fluido eléctrico, y aunque hubiera tenido fluido eléctrico tal y como lo intentó luego Carmelo Daubaña, totalmente imposible. O sea, es algo muy extraño,
que bueno, que si uno no hace falta echarle imaginación. Tengo justo aquí al lado mío lo que pusimos los seres humanos, los científicos norteamericanos de la NASA en el año 1974 en la Voyager, y es exactamente igual. Es un código binario alineado de otra forma, pero es exactamente igual lo que pusimos nosotros. Un código binario donde aparece un trozo de ADN, donde están los compuestos químicos más importantes para la vida, para que la gente pudiera entender qué es la vida, y todo va a descifrar un código binario porque se entiende que a través de ceros y unos es como nos podríamos entender con otra civilización que esté completamente alejada de nuestra forma de vida y de nuestro lenguaje. Entonces, en el año 74 el hombre ya hizo eso para los que están afuera. Lo curioso es que 10 años más tarde hay un caso OVNI en Vitoria donde lo que tenemos es al revés. Es un código binario que de forma imposible y sin luz se imprime en una impresora en la casa de un señor que es Carmelo de Obaña, y que es hoy día todo un misterio su resolución de estos 30 puntos que te digo que en el fondo son otro código binario exactamente igual que el que se mandó a la Voyager en el año 1974. Pues ahí es nada. Desde luego pueden pensar que las palabras de Juan G. Vallejo son demasiado fantasiosas, imaginativas. El documento se trasladó a diferentes centros informáticos. Pruden, tú recuerdas todo el revuelo de aquel documento que imagino que os volvió absolutamente locos, y no sé si recuerdas al protagonista de esta historia, el que decía o cómo explicaba esta situación. Sí, lo recuerdo perfectamente porque además estuve en su casa con Juanjo, cerca de Vitoria, concretamente cerca de la Policlínica. Lo recuerdo perfectamente, y cómo nos mostraba el ordenador, la impresora. Era imposible, o sea, nos daba todas las explicaciones, y bueno, además que se produjo en uno de esos cortes que se produjeron en la ciudad en esos días, y fue cuando pues Juanjo decidió pues mandarlo a analizar a especialistas informáticos, pues en Madrid, recuerdo en Barcelona, en diferentes puntos, y no hubo ninguna, o sea, no le encontraban explicación, sobre todo el 1 y el 8 sí, pero sobre todo los símbolos, el símbolo que aparece entre el 1 y el 8. Eso era algo que no se explicaban cómo había podido manifestarse ese símbolo ahí, ¿no? Pruden, entonces no tuvisteis ningún tipo de respuesta sobre esa impresora que funcionó sola. No hubo ningún tipo de respuesta, ni supimos nada más. O sea, que yo quedó en el, vamos a decir, en el saco del olvido, ¿sabes? Como tantas otras historias. Exactamente. Y verdaderamente fue un caso muy interesante porque era, ya te digo, pues en aquellos años, pues ordenadores, y te puedes imaginar, ¿no? Era algo muy humilde, ¿no? Una impresora muy humilde y un ordenador Spectrum, creo. Sí, un Spectrum, era una impresora, no recuerdo de una marca, no recuerdo ahora. Y bueno, pues era muy sencillo, sí. Y o sea, estaba verdaderamente, este hombre estaba impresionado de eso, ¿no? De cómo sin luz se había puesto a escribir la impresora, y con estos números y esos caracteres, esos símbolos, ¿no? O sea, era algo increíble. No volvió a ocurrir en ningún otro domicilio. Bueno, hoy abrimos las líneas. Ojalá alguien sepa algo más de estos incidentes. Yo no sé, Carmen, si hay personas que recuerdan la historia o vivieron la historia, si han podido ponerse en contacto con nosotros. Pues mira, nos escribía una chica que nos decía que su madre, sí que... Ana se llama, recuerdo lo de Zaramaga, vivía allí, mi ama lo vio, a mí me daba miedo, venía de mi casa, pero ella debía ser muy chiquitita y su madre sí que fue testigo. Niños que recuerdan todavía el suceso del barrio de Zaramaga, porque fueron diferentes barrios de la ciudad. Hay también algunos que han tenido otra serie de avistamientos, no precisamente esos. David del Petrer nos dice que es del 74, que hubo una oleada de avistamientos ovni a nivel nacional. Recuerdo ver algo brillante en el cielo junto a mis vecinos del campo. También nos decían, por ejemplo, que habían visto objetos volantes en 2 ocasiones en Madrid y en Bilbao, pero no nos indicaban la fecha. Vamos a ver si seguimos llamando 27640 palabra clave milenio en la web de la cadena SER o en milenio3 con @cadenaser.com. Ayuda sobre este caso de Vitoria, porque sí que es verdad que luego hubo una especie de secretismo o de olvido. A grandes rasgos, Santi, esto nos recuerda, vamos a ver, salvando las distancias y que se me entienda, intentos, como decía Juan G. Vallejo, del hombre por recibir información hace mucho tiempo que están ahí. Ahora, que nos lleguen señales
y la única que aparece en todos los catálogos como lo más raro, luego veremos las últimas noticias que las hay, atención, últimas noticias sobre señales del espacio, sería esa llamada señal wow, porque el ingeniero puso wow después de ver la gráfica de la señal, ¿no? Pues sí, otra cosa que tiene que ver con una impresora. Estamos en una fecha muy anterior, el 15 de agosto de 1977. Y el ingeniero Jerry Eichmann estaba de servicio en un radiotelescopio, el Big Air, pues recibiendo, más que recibiendo, vigilando una cinta de papel continuo de impresora en la cual iban apareciendo unos números que no daban dato más que de la intensidad y de la frecuencia de las ondas de radio que se recibían. Ruido de fondo, pues aquí en este caso pues también salían números, salía un 1, un 3, cuando salía un 6 o un 7, pues Jerry con su bolígrafo rojo hacía un círculo porque aquella ya era una intensidad importante, pero justo a las 23:16 horas comenzaron los 72 segundos más extraños de la vida de este científico, porque de repente aquella impresora empezó a imprimir una serie de números y de letras, porque fíjate hasta qué punto fue intensa la señal, que el código era que cuando se acababan los números para decir cuánta intensidad, se empezaba con las letras, y de repente empezaron a desaparecer los números, se empezó a imprimir una secuencia de letras, de 6 letras solamente, y lógicamente al ver aquello, Jerry hizo un círculo con su bolígrafo rojo y escribió wow. De hecho, nunca en la historia de ese radiotelescopio, ni antes ni después, se recibió una señal de tal intensidad. Fueron 72 segundos de transmisión en la banda de comunicación, en la banda de frecuencia de el átomo de hidrógeno, que siempre se ha considerado que sería la más apropiada por su universalidad para comunicarse con entidades de otros planetas, con entidades inteligentes. Y a día de hoy, ¿qué sabemos de esto? Poco. Nos queda el único rastro, es esa cinta de papel. No había grabaciones analógicas, no había grabaciones magnéticas, solamente 6 números, 6 cifras, 6 letras en una impresora. Sabemos la frecuencia, que es prometedora en cuanto a eso, y las explicaciones que se han dado. Que hubiese pasado por allí justo en ese momento un satélite artificial terrestre, descartado, porque precisamente esa frecuencia está completamente prohibida a todas las transmisiones por tratados internacionales. No se puede utilizar para transmisiones de radio, ni de satélite, ni de ningún otro tipo. Que hubiese sido un fenómeno celeste, un fenómeno en el espacio, un fenómeno astronómico de gran intensidad. Eso podría haber sido, salvo por el pequeño detalle de que ningún otro telescopio ni radiotelescopio del mundo tuvo constancia de aquello, de aquella señal, es decir, era algo muy focalizado. Y lógicamente la tercera es que fuera una transmisión de origen artificial, sin tener otros datos más que esas 6 números, esas 6 cifras. Pues la verdad es que es difícil saber lo que sucedió, pero algo desde luego sucedió en 72 segundos. Números primos. 2, 3, 5, 7, todos son números primos. Es imposible que sea un fenómeno natural. Bien, no nos pongamos nerviosos y saca el archivo de Vega. Eso no tiene sentido. No lo sé. ¿Crees que es una nave espacial? No, ese sistema está lleno de basura, la habría aplastado. Bueno, no, si utilizaran sus desintegradores de láser y sus torpedos de fotón. No tiene gracia, Willy. ¿Y de qué otra forma vas a explicarlo? Oye, Willy tiene razón. Si damos publicidad a esto y nos equivocamos, ya está, se acabó. Estamos listos. Dios. Posición confirmada. Aparece en 4.4623 GHz. Recibido. ¿Has localizado ya la fuente? La tengo perfectamente ubicada. Vega. En fin, soñar cuesta poco. Quién sabe si hemos recibido señales y no sabemos interpretarlas, no sabemos leerlas. Pruden, al final de toda aquella oleada de avistamientos que tienen el misterio de que como vinieron se fueron, o sea, la gente piensa, la gente inventa, pero la gente inventaría siempre, constantemente. De pronto, aquella oleada, como si la inteligencia que hay detrás se cansa de nosotros, desaparece, ¿verdad? Sí, así es. O sea, hay oleadas, mira que fue en esos años, ¿no? A partir, sobre todo yo recuerdo del 81, de lo de Aguillo, de lo de Ocharte,
a partir de ahí, en los siguientes años, sí que hubo como una oleada, ¿no? Yo creo que una de mis teorías, creo que la siguiente oleada puede ser hacia el 2015. Ojalá. Como fue anteriormente hacia el año 47, también 45, sobre todo en esa zona, te digo, la zona de Vitoria, de Ocharte, toda esa zona. Pues ojalá no te equivoques. Pruden, ¿tú crees, aunque sea brevemente, que, quién sabe, aquel documento de la impresora, aquellos sucesos que tú viviste, aquella observación, que fueron cientos de testigos en diferentes zonas, es difícil que todos se pusieran de acuerdo, ¿cree realmente que podía haber algún tipo de inteligencia desconocida detrás, por ejemplo, de aquel documento que tú tuviste entre las manos, el original? Sí, yo estoy convencido, totalmente convencido de que sí, de este documento y de otras informaciones, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque lo he vivido, lo he sentido yo también, ¿sabes? Y sé que hay algo y que a veces quizás la forma de comunicarse pues no lo entendemos, es que es algo que no llegamos todavía ahí. Entonces quizás algún día no muy lejano, espero, pues podamos entender algo más, ¿no? Pues ojalá, Pruden, porque ese es un deseo que tenemos, yo creo que todos los hombres y mujeres de bien, saber algo que quizás sí que se ha conectado con nosotros y que no logramos entender. Te mando un abrazo muy fuerte, ya sabes que tu profecía en el primer programa de Cuarto Milenio se cumplió. Carmen, también te mando un abrazo muy fuerte, ¿verdad? Un beso, yo en mi caso un beso, Pruden. Bueno, lo mismo, un beso a Carmen, y que ya sabes que siempre estoy encantado de hablar contigo y de recordar historias que también hemos vivido. Bueno, y no solo eso, que alguna más tendremos que volver a ponernos las botas y irnos al campo. Me refiero a las botas de explorador, que no se entienda mal. Y irnos a hacer nuevas cosas. Pruden, sabes que te tenemos un enorme afecto, un enorme aprecio. Ni más ni menos, Pruden Muguruza es el que nos enseñó un poco el misterio, y a mí en este caso me enseñó la radio. O sea que casi nada. Un abrazo muy fuerte, buena suerte, amigo, y nos vemos pronto en el camino. Gracias, Iker. Un abrazo grande. Gracias. Pero ahora viene una sorpresa. Eso sí, Juanje, lo que se pueda contar, que yo no sé si se puede contar, porque la verdad es que Pruden Muguruza, verdad que es un tipo entrañable, ¿verdad? Ha vivido cosas con nosotros en Ochate grandes, ¿eh? Y yo lo siento, porque es una cuestión de piel. Y mucha gente dice que si Pruden luego se fue demasiado del esoterismo y tal, bueno, a mí me da igual. Me parece que es algo, bueno, pues que yo siento una simpatía y una cercanía y un afecto, y es así, y luego cada uno que haga lo que quiera. Pero con nosotros ha aportado siempre de chapó, eso es cierto. Tengo la imagen grabada, ¿verdad, Carmen? De todos con sillas, y el cargando Pruden sillas, cargando mesas, sillas, no solo venía con invitado, no venía solo como invitado, sino que en pleno barrizal venía con las sillas, ¿no? Totalmente, en fin, suerte para él. Juanje, antes de una sorpresa que me parece interesantísima, y sé que Santi también le gustó mucho esta historia, y es pequeño recuerdo, ¿no?, para investigadores. Se ha investigado, tú has indagado, lo que puedas adelantar. ¿Se puede saber, si se leen con los medios de hoy ese mensaje, si traduce algo, si dice algo, si suena de alguna forma? Hombre, vamos a ver, yo esta investigación obviamente no soy experto en informática, pero tengo la suerte de conocer un par de informáticos que están, bueno, pues a máximo nivel en el mundo. Viven en Oxford, no viven hoy en España, antes vivían en Madrid. Además, tengo la suerte de que una de ellas es prima hermana mía, y otro programador informático muy importante pues es su marido. Bueno, ya te digo, no trabajan en España, trabajan en Londres y en Oxford respectivamente. Y bueno, pues yo hace ya como 8 o 10 años que se me ocurrió poner esto obviamente en manos de informáticos. La impresora de lo que había recibido Carmelo Dobaña. Sí, a mí esto me lo dio Juan José Benítez, me dio no solamente una fotocopia del original, sino diferentes ampliaciones hasta que se llega a esa secuencia exactamente de 30 puntos en 16 renglones que se repite continuamente. Eso es lo que él le puso, eso fue lo que Juan José Benítez, según me comentó a mí, hace ya como 12 años, le puso en manos a informáticos en Barcelona, en Madrid, sin que ellos supieran responder qué podrían ser estos 30 puntos. Yo en este caso lo puse en mano, obviamente, dos ingenieros informáticos, y lo que se me ocurrió es poner lo que habíamos hecho los seres humanos en el año 1974, que es intentar comunicarnos a través de un código binario. Entonces, con estas dos personas expertas en código binario, bueno, no en código binario, sino en informática, en este el caso de Yolanda Hernández Haro, que es mi prima, en seguridad y en llevar los datos de
grandes bancos muy importantes a nivel internacional, y de su esposo. Entonces, bueno, pues aquello fue para ellos una curiosidad, porque es gente que no está implicada en absoluto ni en el fenómeno OVNI, ni en investigación de nada, solamente en investigación de lo que les toca, que es la informática, y en desarrollar toda una serie de nuevos sistemas que lo hacen fuera de este país. Y bueno, pues después de varias semanas de debate intenso de qué podía ser esto, pues he de reconocer que sí, que hay una persona, un informático bastante importante, o que tiene un trabajo de día, digamos, de una gran responsabilidad, que supo traducir estos 30 puntos que están en 16 líneas, y supo darles un sentido que ni él mismo se podía llegar a explicar. Lo tengo todos los documentos delante, pero no pienso abrir la boca más nada, ni dar ni un solo dato, ni siquiera se lo he comentado a Pruden Muguruza cuando yo he estado hablando con él. El lunes he quedado con la hija de Carmelo de Ubaña, que es la que vio salir el folio directamente de la impresora con qué bueno, cargada. Qué bueno. El lunes a la mañana ella fue la que vio, llamó a su padre y vio el folio salir. Y sí, pues hay dos personas con las que trabajé, que son ingenieros informáticos de muy alto nivel, y que bueno, pues que le dieron una solución a esto. Podría ser un poco como Encuentros en la tercera fase, en el sentido de que tiene una traducción que podemos casi escuchar, sea voz, sea música, sea algo. Es que ya vamos a ir dando demasiados datos ahí, vamos a ir dando demasiados datos ahí. Solo mira, tengo enfrente, en toda la documentación me he traído el archivo, y estoy aquí lleno de papeles como un loco. Y aquello me volvió tan loco que me fui a la mejor enciclopedia que existe, y entonces saqué la definición de la palabra música. Y mira, la palabra música, ¿sabes quién la definió? Para ser exacto, pone aquí, lo tengo subrayado en amarillo. Pitágoras, que inventó un monocordio para determinar matemáticamente las relaciones de los sonidos. Los sonidos tienen que tener una relación matemática para que sea música, y si no llevan esa relación matemática son ruido. Eso lo describió Pitágoras, y bueno, y otra serie de sabios, ni más ni menos que en China, incluso en el año 2697 a.C. O sea, que ese mensaje podría tener una traducción musical, ¿lo dejamos ahí? Este mensaje podría no, tiene una traducción musical que tengo justo delante, cosa que es la primera vez que digo en público, salvo a Juan José Benítez, se lo comenté en su momento, que fue el que me pasó la información. La investigación de estas dos personas completamente ajenas al mundo del misterio, al mundo de la ufología, ellos se lo tomaron como un reto personal ante la extrañeza de la historia, y increíblemente, de esos 30 puntos divididos en 16 renglones, efectivamente se puede hacer música tomando los puntos como números 1 y los espacios en blanco como número 0. Así de sencillo. Juanje, pues sigue investigando y a ver si logramos hacer sonar esa música. No sabemos si estaremos en lo cierto, si será un mensaje o no, pero desde luego la historia es absolutamente de novela. Que en el año 84, con esta oleada de ovnis, ocurriese eso en solo una casa de un ingeniero que tenía, claro, dicen, un Spectrum con una impresora, pero es que era el 84, o sea, cuidadito, y que eso tenga cierto significado. Te dejamos con la investigación, compañero, ¿te parece? Aunque permanece muy atento, porque el caso de Carmelo de Ubaña no es exactamente el único. Un abrazo muy grande, Juanje, feliz investigación. Muchísimas gracias a toda la familia milenaria. Un beso, un abrazo, Juanje. Un beso. 2:47. Noel Calero, que está junto a Carlos Largo y Fermín Agustí ahí al otro lado de la nave, no podía haber elegido mejor Equinox, de Jean-Michel Jarre, año 78, para hablar de esto. Sé que también le gusta a un querido compañero que lleva con nosotros muchos años, que lo sabe todo de informática, que analiza los documentos que llegan a Cuarto Milenio, y que su nombre ya es muy conocido por todos, pero poca gente sabrá. Santi sí lo sabía, sí sabía de la vieja historia de un artículo muy antiguo en Más Allá, hecho por otro amigo, al final todo se entrelaza, que era Javier Sierra, que hablaba de que en Sevilla, ni más ni menos, dos adolescentes, habían recibido extrañas señales, provenientes no sabemos de dónde. Guillermo León, buenas noches. Buenas madrugadas. Te habrás emocionado también, tú escuchando la historia de Carmelo de Ubaña y de tantos documentos que tienen mucho que ver con un extraño, casi no sé si llamarlo, Guillermo, accidente que tú viviste en 1988. Fue, ¿no? Sí, hace la primavera de 22 años. También buenas noches para Carmen, para Santi y para... buenas noches, Guillermo. Todo el equipo. Y bueno, yo súper emocionado. Se puede imaginar, aquí estoy rodeado decía Juanje, de papeles. Yo me he llenado aquí absolutamente la mesa de papelazo, de cosas raras que también tienen que ver con eso que había hablado del caso de Vitoria.
Y sí, pues nos tenemos que remontar al año 88 y éramos pues unos pipiolos con 16 años. Ya te interesaba la informática, la ingeniería, las parabólicas. Bueno, una de las imágenes más sorprendentes es la de un chaval de 16 años que ha montado una especie de parabólica en su casa. Cuéntame la historia de esa foto, por favor, Guillermo. Ya estamos desvelando muchos secretos, pero cuéntame. Bueno, es sorprendente para mí cuando lo estaba viendo esta tarde, ¿eh? Sí. Te has vuelto a ver, ¿no? He vuelto a ver y he tenido que cerrarlo. Pero bueno, la verdad es que es una historia bastante extraña. Y bueno, más que nada era una especie de... Yo es que no sé cómo denominarlo, si experimento, idea, no sé. Éramos dos entusiastas de la astronomía sobre todo y bueno, éramos compañeros de estudio y bueno, las mentes pues tú sabes que no pueden estar quietas y bueno, simplemente ideamos pues una especie de SETI combinando un poco los conocimientos que teníamos de astronomía, esto que comentaba Juanje del famoso mensaje de Arecibo, ¿no? Eso se impregnó bastante, ¿no? La sensación de que se empezaba a publicar en libros el mensaje a las estrellas os hizo hacer algo en plan casero, hay que decirlo, ¿no? Exactamente, en plan casero, con los medios que imagínate, podíamos tener a nuestro alcance en aquella época, el estado de los ordenadores, que bueno, son ni calculadoras en la actualidad, y bueno, mucha ilusión y sobre todo eso, intentar a ver qué es lo que ocurría, ¿no? ¿Y podríamos explicar sencillamente a la gente en qué consistía el experimento, simplemente para visualizarlo, y cuál fue el resultado, y si tienen que ver con esto los ovnis, las observaciones extrañas, que al parecer las hubo alrededor del mismo momento en que se recibía algo? Cuéntanos. Básicamente imitamos pues la trama de Arecibo, ¿no? De hecho, diseñamos una especie de diagrama con los 9 planetas, el Sol, y en el tercer planeta pues se veía una especie de humanoide, ¿no? De ser y unas coordenadas. Y bueno, aquello lo transmitimos pues a través de los equipos de radioaficionados de aquella época y durante la serie de días. Simplemente un poco con la iniciativa de imitar aquello que habíamos leído en los libros, ¿no? O sea, ¿me quieres decir, Guillermo, que en el año 88 dos adolescentes imitan el mensaje de Arecibo y por radioaficionados con una especie de pantalla parabólica, con una serie de experimentos que nos parecerían de locura total y envueltos de ordenadores de la época, intentan conectar con algo o recibir algo? Exactamente. Y además, bueno, pues no teníamos la verdad ninguna intención de que aquello tuviera una finalidad, ¿no? De que pudiéramos recibir algo, ¿no? Y esta tarde estaba por aquí, pues, bueno, recordando y viendo papeles y es sorprendente porque días después una impresora también bastante antigua, matricial, que seguramente muy parecida a la del caso de Vitoria, pues bueno, y esta impresora empezó a hacer una especie de traqueteo y perfiló una línea extraña con unos símbolos bastante extraños que tampoco, y curiosamente en similitud con el caso de Vitoria, pues no tenía por qué haber salido, ¿no? No estaba, digamos, preprogramados en la impresora, sino que tenía que haber una mano, ¿no? Que hubiese creado esa serie de extraños símbolos. Y bueno, yo incluso tengo aquí el original y está totalmente arrugado porque yo creía en aquel momento que eso era un fallo, ¿no? del equipo, ¿no? Después comentándolo con otro gran protagonista de esta historia, que es David Mora, compañero que hace ya años que no tengo contacto con él, pues pensamos que tal vez, quién sabe, era algo de aquella iniciativa que habíamos tenido días antes, ¿no? Y además coincidió con una serie de avistamientos ovni en la zona del aeropuerto de San Pablo, si no me equivoco. Sí, en la zona, curiosamente, se empezaban a ver extrañas luces, la vecindad se hablaba de extrañas historias y bueno, nos pusimos en contacto. Había un señor muy serio en aquella época en la radio, que todos conocemos, Javier Sierra, que nos conocimos precisamente pocos meses después de esta historia que ocurrió en agosto del 88. Pues Javier, yo creo que ni tenía 18 años, ya interesaba, yo escuchábamos por la radio, hablando a sus exposiciones OVNI y tal, y le contamos el caso y él pues se personó en Sevilla rápidamente. Y hizo la famosa foto. Y bueno, tengo por aquí la revista Más Allá, el número 6, agosto del 89, y bueno, a eso fue el principio de un efecto llamada, porque claro, a los pocos días en la redacción tenían tal cantidad de peticiones de saber más, ¿no? Porque Javier formulaba una pregunta
al final del artículo, ¿no? Que si había alguien que se atrevía a imitarlo, y bueno, hubo un montón de gente que hizo lo mismo que vosotros. Bueno, por lo menos para compartir impresiones y tal, ¿no? Y esta historia rocambolesca, pues la verdad sería muy largo de explicar, tiene si acaso un culmen bastante fuerte que hay que ubicarlo en noviembre del 90, cuando bueno ya había pasado un poco el boom inicial de esta historia y habíamos pues confeccionado otro tipo de esquemas, ¿no? de mensajes, digamos, para enviar por radio en un punto concreto. Habíamos hecho esa variante, ¿no? De que habíamos cambiado las coordenadas esperando una posible respuesta, ¿no? Esa impresora, como decía antes Santi, en papel continuo, como la de la famosa señal WOP, pues era en papel continuo y tal. Y yo recuerdo que un día 3 de noviembre, tengo por aquí, aquella impresora se volvió loca. Eso era un movimiento prácticamente violento, ¿no? Y empezó a vomitar montones de números y de letras sin sentido. Te llegaste a asustar, recuerdo, ¿no? Llegasteis a asustaros realmente. No, aquella asustaba seguro. Eso te puedo asegurar que eso era realmente extraño, porque el ordenador estaba totalmente apagado. Teníamos los equipos conectados a la impresora, pero el ordenador estaba totalmente apagado. Y aquello pues empezaba a tirar metros y metros de papel. A los pocos días... ¿Cuál era el experimento en marcha de ese mensaje hacia las estrellas? Exacto. Y a los pocos días pues recibimos unos recortes de periódicos de la zona de Galicia y de León, que pocas horas antes habíamos nosotros recibido pues esas tiras de papel, ¿no? En el mismo instante prácticamente que recibí las tiras de papel estaban aquellos casos famosos cerca del aeródromo de León, militar, y en Galicia, sí. Y además, claro, ya empezamos a ver cierta correspondencia, ¿no? Cierto efecto causa, que a lo mejor podía coincidir con esto. Nunca supimos qué pudo originar esto, ¿no? Y yo tengo una opinión, y supongo que con el caso de Vitoria pues ocurrirá igual, que estos papelajos o números o lo que sea, como queramos llamarlo, yo creo que realmente no tendrían o no tendrán ningún sentido, o nunca llegaremos a saberlo, porque si no estaríamos hablando de ello pues tantos años después. Si quien fuese el autor de esa anomalía hubiese puesto directamente hola, somos fulanito de tal y venimos de tal, seguramente eso no habría llegado a ningún sitio. Un recuerdo imborrable. Yo creo que al final incluso el miedo o la tensión hace que estas historias se paren. Yo entiendo perfectamente el temor al ver esa impresora lanzando sin estar conectada información. Y fíjate, escucha muy atento, Guillermo, porque hay alguna noticia interesante de última hora que tiene que ver con estas supuestas, entre comillas, señales. Sí, lo apuntábamos al principio. Frank Drake, que es el fundador del proyecto SETI, el de búsqueda de inteligencia extraterrestre, y que creó además la fórmula Drake, que intentaba determinar el número de civilizaciones extraterrestres que estaban en condiciones de emitir señales, dice que ahora va a ser casi imposible que nos escuchen. Ahora esas emisiones que estaba, por ejemplo, lanzando Guillermo León, pues sería imposible que llegaran, porque las señales de radio y de televisión digitales dice que en cierta forma nos hacen invisibles. Es como si se creara una burbuja alrededor de la Tierra que hace que no salgan desde un determinado nivel ya esas emisiones hacia el espacio exterior. Antes, con las televisiones analógicas, la frecuencia era mucho mayor y sí que podía llegar. Hoy en día ya, con esta tecnología tan avanzada que tenemos, pues es más difícil que nos escuchen. Dice en titulares, que bueno, luego habrá que extraer, los extraterrestres no pueden escucharnos, dice. Lo cual además nos abre una interesante reflexión, que es por qué nosotros no escuchamos tampoco a nadie. Tú imagínate que a todas las civilizaciones que desarrollan una tecnología, entre el invento de la radio y la digitalización de esas emisiones de radio, apenas media 70, 80 años, un siglo como mucho, y ese es el siglo en el que esa civilización emite ondas de radio al espacio, y luego otra vez se vuelve a quedar absolutamente en silencio. A lo mejor precisamente hay ya muchas civilizaciones que han pasado ese siglo, o que todavía no han llegado a él, evidentemente, y que por eso precisamente no podemos escuchar, porque ya no emiten absolutamente nada. Proyectos e historias artesanales, míticas, y sobre todo historias llenas de ilusión de muchos jóvenes que intentaron, mediante la astronomía, mediante los primitivos ordenadores, conectar con algo o lanzar humildemente un mensaje. Y hubo sorpresas que están ahí en las hemerotecas y en viejos papeles como los que tiene nuestro compañero Guillermo León. Como siempre, un placer, Guillermo. Hasta la próxima, compañero. Un abrazo.
Yo no sé si ha habido gente que ha intentado esto, pero la encuesta es sorprendente, de las más sorprendentes, ¿eh? Sí, en ikerjiménez.com hemos lanzado esa pregunta. ¿Crees que en alguna ocasión inteligencias extraterrestres han contactado con nosotros? Pues bueno, sorprendente. 79,4% dice que sí, un 20,6% opina que no. La mayoría, Iker, cree que ya se ha mantenido en contacto. Bueno, y eso que hay, 500 personas que han votado en este momento, y la inmensa mayoría, y no es habitual que haya esa descompensación, ¿no? 80% cree que sí. La historia de Vitoria en 84 y la historia de Sevilla en 88 es simplemente, pueden decir algunos, anecdótica, pero ahí está, ahí la dejamos, una historia llena de nostalgia para quien esto os dice ahora mismo, porque forma parte de eso, de la propia biografía en busca del misterio. A la vuelta un montón de cosas. Ha muerto Salinger, personaje misterioso, con un libro que dicen que mataba, o por lo menos aparece en grandes asesinatos extraños. ¿En cuáles? Pues sin ir más lejos, en el propio de John Lennon, y también dicen que en el de Kennedy. Pero ya de por sí Salinger y su libro son personajes muy, muy, muy misteriosos. Vamos a analizarlo, Santi, y también esas figuras extrañas que han aparecido en la Amazonía, con el propio doctor que las ha descubierto. Extrañísimos, gigantescos dibujos. Todo eso y mucho más. Página de reflexión, 1000 cosas. A la vuelta.